¿Nombre? Claudio Nieto Maestre. ¿Profesión? Profesor de Educación Física y Salud. ¿Tu lugar favorito? Pues te voy a decir dos. Cualquiera que esté con mi mujer y mis hijos y la montaña. ¿Tu canción preferida? Te voy a decir dos grupos, si me permites. Coldplay y Nirvana. No se parecen mucho, pero los dos me encantan. ¿Tu mejor hábito? Mi mejor hábito, pues aplicar la ley de Pareto a los hábitos. ¿Una cosa que estás aprendiendo? Pues mira, estoy aprendiendo a decir que no y a organizar mi tiempo de manera más eficaz. ¿Un libro que recomiendes? Difícil, pero te voy a decir dos si me permites también. Compórtate de Sapolsky y Antifrágil de Taleb. ¿Y una frase que te inspire o te defina? Pues difícil. Bueno, que no conoces a nadie por lo que dice, sino que lo conoces por lo que hace. Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida a una nueva entrevista en el podcast de EduHacking. En este episodio podrás aprender con Claudio Nieto sobre las importantes relaciones que hay entre los hábitos saludables y el rendimiento cognitivo, o lo que es lo mismo, la conexión entre el cerebro y el resto del organismo. El profe Claudio Nieto, más conocido así en el ámbito de la divulgación, es profesor de educación física de un centro de secundaria en Alicante, asesor de deportistas y hace una extraordinaria labor de divulgación con artículos de blog, un canal de YouTube y un podcast, que por cierto es uno de mis favoritos. Entre sus publicaciones podrás aprender más sobre ritmos circadianos, entrenamiento, estrés, fisiología, sistema inmune, nutrición y mucho más. Puedes encontrar todo este material en la web profeclaudionieto.com, que también tienes en las notas del episodio. En la entrevista nos centramos en algunos de los pilares básicos que cualquier persona debería saber si desea cuidar su salud y así potenciar el aprendizaje y el rendimiento cognitivo. En concreto, tratamos los pilares del descanso, el sueño, el ejercicio y el contacto con la naturaleza. Claudio nos cuenta de manera clara y sencilla el impacto que estos pilares tienen en el correcto funcionamiento del cerebro. Además, lo hace de una manera holística y resaltando las recomendaciones prácticas que tienen mayor impacto. Espero que disfrutes de este episodio tanto como yo lo hice cuando lo preparaba y mientras hacía la entrevista. Y sin más, te dejo con profe Claudio Nieto. Muy buenas, Claudio, bienvenido al podcast de EduHacking. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola José Luis, muchas gracias a ti por invitarme, porque ya he escuchado varios podcasts tuyos y has traído aquí a gente, la verdad, con un nivel altísimo, y para mí es un placer estar aquí si puedo contribuir algo para ti y para tus oyentes, obviamente. Bueno, pues como te he dicho fuera de micro, el placer es mío, es un honor, uno de mis podcasts favoritos del profe Claudio. Y como también te decía, cuando revisaba un poco las temáticas de EduHacking hasta el momento, yo mismo me sorprendí de decir, ostras, ¿cómo no he tratado todavía el tema de la conexión cuerpo, organismo, mente, salud global? Porque para mí es un básico, siempre lo comparto con mis estudiantes y allá por donde voy. Pero bueno, sí que es verdad que hasta el momento no lo había trabajado y, como te he dicho, eres de las personas más indicadas para hacer esta compleja tarea. Te voy a pedir primero que nos expliques tres cuestiones, bueno, más de tres, ¿vale? Que yo creo que nos van a ayudar luego a entrar en los pilares de la salud que afectan al rendimiento cognitivo, que es un poco la idea que te comenté que me gustaría trabajar contigo, ver cómo la mejora global del organismo influye en el rendimiento cognitivo. En primer lugar, cuéntanos esta visión de la complejidad, la visión holística, esa fusión entre cuerpo y mente, ¿qué importancia le das y si realmente estamos caminando en esa dirección o todavía seguimos analizando y poniendo parches por sistemas separados? Bueno, pues muy buena pregunta. Para empezar, yo creo que esto ya nos podría dar para un podcast. Seguro. A mí me gusta
para que aterrice la gente, por si hay alguien que todavía lo ve esto un poquito abstracto, ¿no? O no queda del todo claro, del todo práctico, es que ya Popper empezó a hablar que había dos tipos de problemas, y esto va evolucionando, y me gusta un ejemplo de Jaime Rodríguez Santiago que pone en su libro La realidad no existe, el autor del podcast Kaizen, que lo explica muy bien y define que hay tres tipos de problemas, ¿vale? Uno de ellos, el más básico, son problemas sencillos o simples. Otro nivel superior son problemas complicados, y el nivel superior es que hay problemas complejos. Y creo que nosotros somos un ser complejo, y los problemas que tiene el ser humano son problemas complejos. La diferencia entre problemas simples o sencillos y complicados y complejos es el siguiente. Imagínate, José Luis, que tú quieres hacer una tarta, ¿vale? Entonces, si yo te doy una receta y tú la cumples fielmente, es fácil que te salga esa tarta, esa receta. Simplemente tienes que hacer paso a paso lo que yo te he dicho. Y cuanto más fiel seas con el material que utilices, los tiempos y demás, pues seguramente te saldrá idéntica a la tarta o muy parecida o la receta que yo te he propuesto. Con lo cual es un problema sencillo o simple que tiene una solución sencilla o simple. El siguiente tipo de problema es problemas complicados, que obviamente ya empieza a enrevesarse la situación, y que no es tan fácil como yo te doy una receta, tú la plagias, la copias, la transcribes tal cual y te sale. Como puede ser los ejemplos clásicos, pues hacer un descapotable, mandar un cohete a la luna. Obviamente son problemas que no son sencillos, pero en el momento que ya se es capaz de realizar un proyecto con efectividad y con eficacia, si replicamos ese modelo, es relativamente fácil volver a conseguir ese éxito. Y simplemente, pues no, cada vez que lo hagamos va a ser menos costoso, va a ser más fácil, y al cabo de un tiempo casi se puede hacer entre comillas, con menor dificultad. Pero volvemos casi a lo mismo, ¿no? Es repetir un patrón, es saber lo que hay que hacer, ensayo-error, y ir mejorándolo. Y nosotros, como tú has dicho, el ser humano, el estudio, el cerebro, todo lo que nos rodea, pues somos seres complejos, que no vale la receta, no vale la situación de la vez pasada, de la vez anterior, de alguien paralelo, de alguien conocido, para que algo nos mejore. De hecho, unos ejemplos concretos suelen ser la relación de pareja, suele ser cómo educar a un hijo, o simplemente suele ser cómo entrenar, pautas de alimentación. Lo que a José Luis le funciona, a Claudio Nieto no tiene por qué funcionar, y a un oyente no solamente que no le funcione, sino que le viene peor. Y ahí tenemos que entender que somos seres complejos, y que la mayoría de nuestros problemas son complejos. Y al ser complejos significan que son, como has comentado, holísticos, sistémicos, es decir, multifactoriales. Normalmente separamos, incluso en el instituto y en la universidad, tú lo sabes bien, separamos muchas veces materias, ¿no? Ya de hecho en el instituto, ciencias o letras, ya tienes que, horas de ciencia o horas de letras. Bueno, si Leonardo da Vinci viniera aquí, diría, oye, pues mira, pues a lo mejor es que está todo interconectado, y si y hay alumnos que dicen, no, yo odio las letras, o yo odio las ciencias. No, eso no funciona así. Luego la facultad encima te especializas mucho más. Y creemos que la fisiología y la vida, el cuerpo humano es así. Y hay muchos médicos especialistas, que no quiero que suene esto una crítica, porque los necesitamos, ¿vale? Pero ahí venimos al modelo en T del conocimiento, ¿no? O sea, necesitamos la parte central de la T, que necesitamos especialistas en cada una de las materias y las especialidades, valga la redundancia, que tenemos, pero necesitamos también un conocimiento transversal que englobe todo. Y nosotros somos hormonas, somos huesos, somos músculos, pero somos también cerebro, y hay también materia en el cerebro, y somos comportamiento. Y José Luis puede entrenar hoy de una manera o comer hoy de una manera, pero si durante 2-3 días duerme mal, o tiene un pequeño virus, o le duele la muela, o tiene un problema de pareja, o tiene cualquier otro problema en su contexto, de repente ya no podrá entrenar igual, no podrá comer igual, no podrá estudiar igual. Y eso es lo que creo que es primordial entender, que a veces creemos que tenemos problemas sencillos, problemas simples, como el de la receta de la tarta que te he comentado. Dice, venga, pues yo quiero estudiar como José Luis. ¿Cómo haces tú tu protocolo de estudio? Yo quiero estar de fuerte como Juan, o yo quiero cualquier cosa. Dame tu receta. ¿Cuál es la receta de esa tarta? Y claro, tú le puedes dar la receta con buen criterio o con buena fe. Por esa receta la hago yo y no me sale, porque no estoy en tu contexto.
porque tengo otro horario, porque duermo mal, porque tengo una patología, porque no como bien, porque tengo mucho estrés de trabajo, de pareja, etcétera, etcétera. Entonces es algo que creo que no valoramos y que muchas veces no salen las cosas bien porque el punto de partida es erróneo. No somos sistemas sencillos ni somos sistemas complicados. Somos sistemas complejos y para terminar, lo que a José Luis le funciona hoy, a José Luis quizá no le funcione dentro de un año. Y quizás es, opuesto a lo que tiene que hacer dentro de 5 años. O sea que encima, no solamente interindividuo, sino intraindividuo, también vamos cambiando porque va cambiando nuestro contexto, nuestro entorno y repito, va a depender de tu relación de pareja, de tu relación con tu familia, de tu salud, de tu sueño, de tu nutrición, de tu capacidad económica, de lo que le suceda a tus padres, etcétera. Así que, como bien has dicho, es un sistema complejo, no le damos la importancia y me parece que es el primer punto de partida que debemos entender para poder empezar a construir el resto de pilares. Muy bueno, tú conoces muy bien a Manu Sola, has estado en su podcast, en el tuyo, correcto. Y él habla también mucho del intervencionismo, ¿no? Y pone un ejemplo que a mí me encantó cuando lo escuché, que el cuerpo en su conjunto, cuando digo cuerpo yo me estoy refiriendo también a la mente, ¿no? Que sucede ahí. Claro. No es como un coche, se rompe una pieza, va, la cambia y sigue funcionando, ¿no? Aquí si una pieza del organismo parece que está fallando, hay que ver en su conjunto que hay detrás. Y si un niño, una niña no aprende bien, pues no es que tenga déficit de atención, a lo mejor es, como el ejemplo que tú has puesto, es que no está durmiendo bien. ¿Y por qué no está durmiendo bien? Pues que a lo mejor tiene un problema en casa, ¿no? Entonces esa visión es fundamental y a mí me gusta mucho que en tu podcast hables tanto de la importancia del contexto. Creo que lo hacen muy bien, machacando esa idea, porque si no nos convertimos en copiar hábitos. Nos fascina un hábito, cogemos, lo copiamos y es que lo hace mi gurú, ¿no? De la salud. Pues entonces yo lo hago. Y como tú bien sueles señalar, la importancia del contexto pues va a ser fundamental. Hay otro concepto que tú bien conoces también y como has dicho en uno de tus libros de Taleb, la vía negativa. ¿Qué es esto de la vía negativa? Bueno, pues es uno de los conceptos que son muy prácticos y que muchas veces, repito, también lo pasamos un poquito por encima porque desde fuera puede parecer, ¿no?, demasiado, no sé, fácil o incluso a veces parece estúpido, pero en el momento que lo entiendes y sobre todo que lo llevas a la práctica, ves los resultados, ¿vale? Y esto significa simplemente que antes de añadir cosas positivas que crees que te van a ayudar a conseguir un resultado, que empieces a eliminar cosas negativas. Pongo ejemplos para que la gente le quede un poquito más claro. Mucha gente, ¿no? A lo mejor me pregunta, Claudio, ¿qué puedo hacer para mejorar mi rendimiento? ¿Qué zapatilla me compro? ¿Qué suplemento me tomo? Porque yo quiero mejorar mi marca o quiero... Bueno, vamos a ver. ¿Qué primero podrías hacer para evitar que ese rendimiento no crezca? Y a lo mejor antes de la nutrición, en el momento de que hablan de un suplemento, buscan un suplemento X que a lo mejor el porcentaje de ganancia es marginal, es un 0,1% o un 1%, pero esa persona luego no come bien. Y dices, bueno, antes de suplementarte con X, no comas ultraprocesados, no tomes alcohol, no tomes bollería. O sea, en vez de añadir cosas, empieza a eliminar. ¿Cómo puedo mejorar mi salud haciendo una transfusión? Porque ahora he visto que vas a un sitio a Madrid, te están haciendo vitaminas, minerales, tal. Vale, pero es que estás fumando. O sea, eso quizás puede tener una cosa positiva del 0,1% a nivel de drenaje del plasma, de la sangre, pero es que fumas. Entonces, no fumes y mejorará tu salud. A nivel de economía, pues también sucede mucho. ¿De qué manera puedo invertir para mejorar mis ahorros? Un fondo de inversión indexado de inversión. ¿Cómo puedo invertir en bolsa? ¿Cómo puedo mejorar o hacer horas extra? ¿De qué manera mi dinero puede crecer? Es que resulta que estás malgastando tu dinero en cosas que deberías o podrías ahorrar simplemente cambiándote de compañía telefónica o etcétera. Entonces, esta vía negativa al final lo que dice es, antes de añadir cosas buenas o cosas positivas, primero asegúrate de eliminar las cosas negativas que te estarán lastrando para conseguir esos rendimientos. Y a veces, pues menos es más. O sea, simplemente quitar esa parte mala, esa parte negativa, va a hacer que tu rendimiento llegue antes y llegue mejor. Lo que pasa que suele ser menos llamativo porque requiere un esfuerzo,
requiere una reflexión y a veces preferimos gastarnos dinero en unas zapatillas, comprar un suplemento o hacer cualquier cosa que parece que estoy añadiendo algo a mi vida, pero lo primero es ver lo que te está molestando o lo que te está desviando del camino, y simplemente con eso, la mayoría de casos que conozco, me atrevería a decir que suele ser más que suficiente. Totalmente. Es que parece que suena menos ambicioso, pero todo lo contrario, es a veces tener paciencia y quitar esa parte negativa. Y la tercera cuestión, que yo creo que es fundamental también para luego que podamos comprender todo lo que pueda venir en la entrevista, la ley de Pareto. ¿Por qué es tan importante para ti? Bueno, pues es un concepto que me gustó mucho, se da un poquito la mano con lo que hemos comentado antes de la vía negativa, ¿no? Porque normalmente queremos, bueno, como dicen, ¿no? De manera ambiciosa, pues queremos todo, queremos ser los mejores estudiando o entrenando o con la nutrición o con las finanzas, y al final pues buscamos un 100%, ¿no? Yo busco el 100% de resultados, ¿vale? Pues si tú quieres el 100% de resultados, tienes que hacer el 100% de esfuerzo. ¿Qué sucede? Que abandonas. O sea, al final no puedes tener un 100% en nutrición mirando micronutrientes, macronutrientes, microbiota, te tendrías que hacer analíticas casi constante, tendrías que pesar todo lo que comes, tendrías que valorar luego lo que estás absorbiendo. O sea, realmente es inviable. A nivel de entrenamiento, exactamente igual. O sea, necesitarías un control más que un deportista de élite olímpico. Entonces, ¿qué sucede? Que mucha gente empieza con el 100% o buscando ese 100% y que acaba la semana o a los meses. Abandona porque dice, mira, yo paso de cuidarme la nutrición, el entrenamiento, el rendimiento cognitivo, porque eso es una locura, yo no tengo, eso es para estar obsesionado, yo tengo vida, lo dejo. Y al final es lógico, es decir, ese 100%, buscar el 100% que te conlleve dedicarle el 100%, es inviable al no ser que seas una persona puntual, con un trabajo puntual, que lo necesites. Y este Pareto lo que dice es que en vez que busques el 100% de resultados, que necesitas el 100% de esfuerzo, que busques el 80% de resultados. Y ese 80% suelen ser sota, caballo y rey, o el ABC, o lo que es lo mismo, el 20%. Obviamente son números estimados, ¿vale? Más o menos que nadie, aproximados, pero está muy bien, es muy gráfico esta relación, porque a veces buscando el ABC de la nutrición, del entrenamiento, del sueño, del estrés y de las técnicas de estudio, simplemente aplicando primero la vía negativa, que nada te reste, nada te esté quitando esta energía, y luego aplicando 2 o 3, 4 cosas básicas en cada uno de los campos, es decir, ese 20%, ya vas a obtener un 80%, que para la mayoría de nosotros el 80% es un exitazo completo. Y hay que entender que a veces el 80% en muchos campos, repito, en descanso, en nutrición, en técnicas de estudio, en rendimiento, si tienes un 8 sobre 10, o como dice Víctor Amat, un 6 sobre 10 en muchos campos, ya vamos, ese abanico sería una pasada. Y que no nos obsesionemos en buscar el 100%, porque te va a requerir un 100% del esfuerzo. Así que si solamente buscamos el 80%, que en la mayoría de casos es un exitazo, solamente habría que invertir un 20%, y un 20% si es fácil dedicarle a todos los ámbitos que quieras de tu vida, y así te aseguras, primero, no obsesionarte, no perder mucho tiempo, no estar todo el día pensando en un estilo de vida o en algo en concreto, y tienes un resultado mucho más que aceptable. Correcto, y no caer en el perfeccionismo, que yo creo que hay una tendencia, yo mismo algunas veces me he visto reflejado, el decir, ostras, colecciono porque me gusta, o sea, tengo esa curiosidad intelectual, me gusta mucho, entonces empiezo a coleccionar un montón de hábitos y ves que no llegas, quieres ser bueno haciendo un podcast, quieres ser bueno publicando en revistas, quieres ser bueno con las clases, quieres ser bueno en el triatlón, quieres ser bueno con los hijos. Y eso no es así. Y como tú dices, un 7, un 6 en cada uno de esos ámbitos, y yo creo que la felicidad la tendríamos asegurada. Pero seguro, seguro. Lo que pasa es que, como tú dices, estamos un poquito codificados, ¿no? Genéticamente, por así decirlo, para sobre todo cuando eres más joven, ¿no? De buscar y el perfeccionismo y ganarle al de al lado, y si tú haces X, pues yo X más 1, y en el ámbito deportivo, en el profesional, en el económico, familiar. Y eso muchas veces llega a la parálisis por análisis, y lo que me da miedo, que me da pánico esto, es que mucha gente pasa de buscar el 100
a abandonar, ¿no? Como no puedo hacer 2 horas 35 en maratón, pues lo dejo y no corro y no entreno. Ostras, pero si tú ya hacías maratón, o tú ya corrías, o tú ya hacías triatlón, ¿y por qué no mantienes a hacer un maratón cada 2 años y te mantienes en forma y estás bien? Y lo que tú dices, y estudias y das clase y eres un 6-7, no eres el mejor en nada, pero al final eres muy bueno en todo. Y mantener eso en el tiempo, para mí es la clave de la felicidad. Antes de entrar en los pilares de la salud, sí que me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista, también como docente en secundaria, ¿qué limitaciones o retos tenemos por delante para que las personas primero quieran cuidarse? Porque la información está y yo creo que a veces, aunque la contemos de la mejor manera posible, con grandes comunicadores, pues la gente igualmente tampoco quiere cuidarse. Sé que es una pregunta no compleja, pero sí difícil. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, sí, la verdad es que es un tema delicado porque, a ver, en el mundo en el que yo me muevo, que son alumnos bastante jóvenes, el concepto de salud les queda lejano. O sea, prácticamente les suena a chino, ¿no? O sea, ven algo que está muy lejos, piensan que siempre lo van a tener, y mucha gente empieza a valorar la salud cuando la pierde, ¿vale? Es decir, nadie se acuerda de lo que es dormir bien hasta que deja de dormir bien, o hasta que tiene apnea del sueño, o nadie sabe lo que es, nadie le preocupa lo que es un lumbago hasta que lo tiene. Entonces, esta gente es tan joven que yo comprendo que aún quede eso lejos. Y luego, las limitaciones, preguntabas, pues que estamos luchando en contra de muchos intereses, y a ver si soy capaz de explicarme bien, porque luego me llueven críticas y yo también las entiendo. Es decir, para mí dos grandes problemas que a la vez los necesitamos, como son la industria de la tecnología y la industria alimentaria y la industria farmacéutica, ¿vale? ¿Es una crítica? Por supuesto que no. O sea, bendita industria de la tecnología, bendita industria alimentaria y bendita industria de la farmacología, porque gracias a ellos hoy en día es nuestra vida mucho más fácil, mucho más sencilla, hemos avanzado una barbaridad, tenemos mucha más salud, más esperanza de vida. Si ahora mismo a mí nos entra un ataque de apendicitis, es casi irrisorio hoy en España lo que sucede, y hace años o en otros países te puede conducir a una muerte. Con lo cual, tenemos que entender que eso no nos ha mejorado la vida, nos ha salvado la vida y nos ha mejorado la vida muchísimo. Ahora, hay que entender que son industrias, y como industrias que son, pues hay parte de ella que lo que buscan es el ánimo de lucro, buscan el beneficio, y es lógico, y no podemos quitarle eso. Y ahí creo que entramos, pues gente como tú y como yo, que intentamos educar a los alumnos o a los oyentes mediante podcast o redes sociales, que diferencien hasta qué punto ellos son los responsables, que se empoderen, aunque esa palabra no me está gustando demasiado, ¿no? Está demasiado de moda lo de empoderarse. Pero bueno, pues con la tecnología, yo no digo que no haya que tener ordenador, móviles, tablets, o sea, viva la tecnología. Si es que gracias a la tecnología tú y yo podemos estar aquí hablando ahora mismo. Sin esta tecnología sería muy difícil que habláramos, o que los oyentes estén ahora mismo escuchando un podcast mientras están caminando, yendo por los críos, entrenando por la montaña o en el coche. Ahora, hay que pensar, pues por ejemplo, como hay un documental me gusta bastante poner lo que es el dilema de las redes sociales, hay que entender que detrás de eso, pues también hay una parte B, que si no sabes utilizar bien esta tecnología, te puede consumir, te puede hacer adicto te puede hacer que desplaces tiempo de estudio, de hábitos de vida saludables, que estés enganchado a las redes sociales, que estés enganchado tu dopamina a los likes, que te compares con gente de redes sociales, y al final eso es un problema que tenemos. Con la industria alimentaria pasa exactamente igual. Viva la industria alimentaria, que envasa el aceite, que coge un pescado y lo congela en el mismo momento, unos guisantes o me refiero, si la industria alimentaria, los envasados y los congelados y todo eso serían inviable y sería mucho más difícil con el estilo de vida que llevamos. O sea, viva la industria alimentaria. Ahora hay que entender que parte de la industria alimentaria pues tiene un ánimo de lucro y se cuela en esa especie de hueco que hay de ignorancia. Veas ignorancia como falta de conocimiento
práctico, ¿vale? No como gente que no sabe ni leer ni escribir, que hay mucha gente luego que se lo toma un poquito a lo personal. Porque no lo han estudiado, porque no lo han visto en el cole, en el instituto, no saben interpretar una etiqueta alimentaria. Y hoy, por ejemplo, en el ISTI me ha hecho gracia porque dice uno, mira, he traído Colacao 00, esto es bueno, quiero que veas la etiqueta y pone lo primero maltodextrina. Entonces, vale, ¿qué es una maltodextrina? Quiero que veas que es maltodextrina. Entonces, ellos mismos se van dando cuenta, ¿no? Se van empoderando que muchas veces la industria alimentaria se va colando en esos huecos y claro, o sabemos interpretar y saber lo que estás comiendo o esa industria se aprovecha porque, repito, ¿qué quiere? Vender. O sea, son empresas que la Coca-Cola o cualquier tipo de empresa, por no decir nombre, bueno, sí, da igual, ya lo he dicho, quiere vender, o sea, hay que entenderlo. ¿Qué quiere? ¿Tu salud? Tu salud, o sea, una empresa se ha creado para que José Luis o la Comunidad de Murcia o Valenciana o España tenga más salud. No, vamos a ser realistas, quieren ganar dinero. Bien, lógico, ético, me parece muy bien. Ahora, tenemos que ponerle puntos y comas a eso y saber hasta qué punto algo es beneficioso, algo puede ser puntualmente aceptable y algo es peligroso. Con lo cual, la industria alimentaria, en general, bien, pero hay que saber que también hay un interés detrás y que eso puede ser perjudicial. Y con la farmacéutica exactamente igual, lo que te he dicho antes. ¿Cómo critica la industria farmacéutica, Claudio? ¿Y las vacunas que le ponen a tus hijos recién nacidos? Si yo no te estoy criticando eso, pero hay que saber que, por ejemplo, si te vas por no extenderme mucho, en Estados Unidos el 99% de la insulina era para el diabético tipo 1, ¿no? Que era más el de nacimiento, el de genética, el que se heredaba, y ahora mismo esa insulina prácticamente la mitad se está vendiendo a diabéticos tipo 2, que es por los hábitos de vida saludables. ¿Qué hace la industria farmacéutica? Como es lógico, pues empieza a generar más, a vender más, porque hay mucho más ingresos. ¿Qué sería lo ético? ¿Qué sería lo moral? Pues empezar a educar a la población. Esto es la diabetes tipo 2, este es el problema, no es... ¿Hay más diabéticos? Pues os doy más pastillas. ¿Que llegáis a una diabetes más fuerte? Pues encima pues te doy insulina y que te pinches insulina. Entonces, ¿eso lo va a hacer la propia industria que vende? No, o sea, hay que entender que no. Pero tenemos que estar nosotros para decir, para enseñar, para educar hasta qué punto necesitas una medicación o un suplemento y hasta qué punto el suplemento o la medicación no es la solución, como comentabas antes, como el trastorno, como la persona TDAH, trastorno de déficit de atención, hiperactivo. Bueno, volvemos, no es que hay que medicarlo, bueno, no estoy en contra de la medicación, pero es que ese alumno come poco, come mal, se acuesta a las 3 de la mañana y se acuesta a las 3 de la mañana jugando a la PlayStation o viendo Netflix. Entonces la solución quizás va a ser otra antes que medicar. Entonces entendemos, o me gustaría que se entendiera así, que hay industrias que gracias a que existen la vida es mucho mejor que hace 100 años, pero infinitamente, pero que es un arma de doble filo que mal utilizada o mal entendida puede haber parte de la industria que se puede colar en ese hueco de ignorancia y nos puede hacer que la vida sea peor. Y son las limitaciones o las dificultades más fuertes que veo, que desde pequeñitos, desde jóvenes, no entendemos estos problemas que hay y poco a poco nos hacemos adictos a cierta tecnología, adictos a ciertos alimentos. Bueno, alimentos no son alimentos, son productos comestibles y al final dependemos de la farmacología porque me levanto y me duele la cabeza, pues me tomo un antiinflamatorio. Por la noche no me duermo, pues me tomo melatonina. Que luego me cuesta más, pues me tomo un relajante muscular o me tomo un antidepresivo. Y repito, tengo alumnos en bachillerato tomando 3-4 pastillas. Tengo alumnos en cuarto de ESO tomando pastillas para la tensión. Varios alumnos tomando pastillas para la tensión. Entonces, y mientras están en el recreo tomándose un Monster, una Fanta con bollería. Entonces, son las cosas que te llaman la atención, que no entendemos que somos sistemas complejos y que pensamos que esto está ahí por algo y que solamente nos puede beneficiar, y creo que la falta de conocimiento es el principal problema que mueve estas cosas. Yo aquí aplicando un principio de una filosofía que a ti te gusta mucho también, el estoicismo, buscando, ¿no?, que depende de nosotros, está claro. Correcto. La industria va a buscar su beneficio, eso está ahí. Tenemos que exigir también a las autoridades que controlen ciertas cosas, como la publicidad y tal, eso también, pero luego viene, oye, ¿qué podemos hacer? Porque parece que educar solamente es función del sistema educativo. Y no sé si lo conoces, Luis Jiménez, de Centinel. Sí, claro, correcto. Es un gran divulgador, sí. Y yo recuerdo en uno de sus libros que hacía revisiones de los metaanálisis y tal, y las conclusiones eran claras. Para que los jóvenes se eduquen correctamente en temas de alimentación, por ejemplo,
la medida más efectiva, muy por encima de otras, era el ejemplo que recibían en casa por parte de los padres, de las madres, los cuidadores. Es decir, todos los programas educativos que hacemos en los colegios, que están muy bien, que refuerzan y demás, están bien, pero el peso grande está ahí. Y lo mismo podemos encontrar con el ejercicio. Si los padres no hacen ejercicio, la probabilidad de que los menores no hagan va a ser mayor, con alimentación, con hábitos, con uso del móvil, etcétera. Entonces, pues yo creo que la parte educativa es importante desde pequeños, pero sabiendo que depende mucho de lo que están viendo ellos mismos. Vamos a entrar, si te parece. Hay muchos pilares, no quiero decir cuál es más importante, cuál es menos, porque si no estaremos rompiendo esta complejidad, no voy a caer en esa trampa. Vamos a ir empezando por los pilares y si nos dejamos alguno, pues nada, lo decimos para que todo el mundo entienda que quedan otros, pero bueno, me interesa que hablemos de la importancia, en primer lugar, si te parece, de la importancia del descanso y del sueño, entendiendo como descanso y sueño como dos cosas diferentes. ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo nos beneficia también a nivel cognitivo? Y 2-3 pautas al estilo Pareto. Pues con esto ya podríamos hacer otro podcast. Totalmente. Pero sí, bueno, pues directamente respecto al sueño, pues seguramente sea el gran infravalorado y ahora mismo me parece que es una epidemia silenciosa. Porque somos el único animal que de manera voluntaria nos privamos del sueño y repito, soy muy pesado con lo mismo, son problemas complejos, ¿vale? Yo comprendo la persona que trabaja todo el día, que tiene problemas con el jefe, problemas con empleados, problemas con los pagadores y llega a las 9 de la noche a su casa y le apetece pues ver a la mujer, ver a sus hijos y es el momento de ver las noticias o de ver el fútbol o de ver Netflix y es que si no mi vida es muy aburrida, es un robot, es muy monótona. Yo lo entiendo, pero a las 7 suena el despertador. Y si te acuestas a las 12:30, 1:30, 2, te vas privando el sueño. Hay alumnos que me dicen que se acuestan a la 1, a las 2, a las 3. ¿Qué sucede? Que es algo que no se ve. El cerebro no se palpa. El único error que le veo yo a la fisiología es que tú no puedes. Si tú pierdes masa muscular, lo ves enseguida. Si tú coges grasa, lo ves enseguida. Pero si tu cerebro, que no debemos olvidar que es materia, se empieza a alterar, empieza a empeorar, tú no lo ves de primeras. Tú lo notas, pero somos muy buenos autoengañándonos y echándole la culpa al planeta Tierra antes de a ti, sobre todo antes de tus hábitos. Y no entendemos que, por ejemplo, que por la noche pues, se crea la magia. Y hay un libro de Matthew Walker, de Why We Sleep, ¿Por qué dormimos?, que lo recomiendo encarecidamente, y ahí te empiezas a dar cuenta de todo lo que sucede. Si lo pensamos, se suele recomendar que en torno a 8 horas se debe dormir, descansar al día. Luego hablaremos del descanso si quieres, que es muy relativo, ¿no? Pues unos pueden necesitar 6 horas, otros 9, otros 7. Si pensamos en ese número estándar como 8, es un tercio del día. Es un tercio de nuestra vida. O sea, se dice rápido. Se dice unos 30 años, una vida media. 30 años dormidos, que si no fuera tan necesario, tan fisiológicamente efectivo, sería un error de la raza, por así decirlo. ¿Qué sucede? Que hasta hace muy poquito sí que es cierto que no se había estudiado, se intuían y se había estudiado en beneficios, pero no se estaban constatando todos los beneficios que tenía a nivel fisiológico, corporal y sobre todo cerebral. Y aún así, expertos en materia de cerebro, pues Nazaret Castellanos, José Luis Trejo, empiezan a explicar cosas que suceden, o desde la neurociencia, como David Bueno, lo que sucede en el cerebro mientras dormimos, y es espectacular. O sea, hasta hace muy poquito no se había hablado de la célula glía, el sistema linfático, que es un tipo de células de neuronas, de células que protege la neurona. Es cuando el cerebro por la noche saca la basura, con lo cual es cuando las cosas que no se deben quedar en tu cerebro, el ruido, digamos, los pulsa un poquito. Es cuando hay conexiones a nivel cerebral. Tú has traído aquí a esto, ruido, aprender. Y las conexiones que se hacen en el cerebro, que no memorizamos como bibliotecas, son conexiones, no son cosas aisladas, no somos un USB, ¿vale? Esas conexiones se hacen por la noche. El cerebro se fortalece por la noche, el sistema inmune se fortalece por la noche. Entonces estamos durmiendo y aparentemente desde fuera parece que no haces nada porque estás tumbado, pero hay áreas
hay partes cerebrales que están más activas mientras duermes que de día. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, para un aprendiente, para una persona que está opositando, para un estudiante, es clave, pero lo vemos como pérdida de tiempo. Entonces, ostras, ¿para qué me voy a acostar a las 10:30, 11? Si de 10 a 1 me puedo poner a estudiar, me puedo poner a repasar, es tiempo que le estoy quitando el sueño, pero estoy mejorando mi estudio. Vemos que en esa memoria de trabajo puede estar momentáneamente, pero eso no se va a conectar, no se va a codificar en memoria a largo plazo y luego te va a costar mucho más evocar y volverlo a sacar fuera. Pero voy mucho más allá. Jonathan Haidt es el primero que hizo, o que yo sepa, la analogía del jinete y el elefante, que habla de la corteza prefrontal y el sistema límbico, y es algo que me gusta ejemplificar mucho cuando doy algún curso o en mis clases, y para que lo entiendan los oyentes, la corteza prefrontal sería una parte del cerebro que tenemos evolucionada respecto al resto de animales, que es lo que te da la opción de ser más objetivo, de planificar, de reflexionar. Es decir, es un poquito el papá o mamá del cerebro. Es el que te dice lo que debes hacer, ¿vale? Y el otro, el sistema límbico, es una parte más emocional que compartimos, digamos, con otros animales y es una parte más impulsiva. ¿Qué sucede? Pues si José Luis ahora mismo le gana más, su corteza prefrontal la tiene más activa, la tiene un poquito más a su disposición, sabe que va a tener que estudiar, es más fácil que lea bien, es más fácil que se haga un mapa mental, es más fácil que luego salga a entrenar porque sabe que debe entrenar, es más fácil que luego tenga una buena elección en la cena porque su corteza prefrontal le dice que es mejor que se haga una ensalada, que se tome un pescadito a la plancha, es más fácil que se vaya pronto a la cama, es más fácil que no discuta con alguien porque esa corteza prefrontal está ganando la batalla. Y al revés, si José Luis, el mismo José Luis, hoy tiene más activada el sistema límbico, sobre todo la amígdala, bueno, es un poquito más complejo, pero bueno, será más impulsivo, será más emocional. No le apetecerá estudiar esta tarde, mirará el móvil, mirará Netflix, tendrá una mala elección a la hora de la cena, no le va a apetecer ir a entrenar, si se cruza alguien y le mira mal, va a discutir, se va a acostar tarde, es decir, la misma persona no es ni mejor ni peor, no ha cambiado, simplemente que hay una parte de su cerebro que ha tomado las riendas de su conducta o ha habido otras partes del cerebro. Y muchos oyentes estarán diciendo, pero Claudio, si te ha preguntado sobre el sueño, ¿qué tiene que ver el jinete y el elefante? Es decir, la corteza prefrontal o el sistema límbico. Pues muy fácil. Cuando la corteza prefrontal es capaz de coger un poquito más de peso en tu cerebro poco a poco es durmiendo. Si tú tienes una buena higiene del sueño, poco a poco tu cerebro va haciendo que, sobre todo con la edad, conforme vamos madurando, que la corteza prefrontal, el jinete, la analogía de Jonathan Haidt, lleve las riendas. Con lo cual va a ser más fácil que si tú duermes bien, tienes una buena higiene constante, tomes buenas decisiones, seas menos impulsivo, seas más racional. Pero, que es a lo que voy, si empiezas a dormir poco o a dormir mal, o las dos cosas, poco y mal, la misma persona, que no es que sea idiota, es que simplemente toma peores elecciones, peores decisiones, es más impulsiva, es más vaga, le apetece comer peor, le apetece entrenar menos, no le apetece estudiar, necesita los likes de las redes sociales, necesita una dopamina y buscarla en otro sitio. Entonces tenemos que entender que volvemos, sistemas complejos. Yo no le puedo decir a José Luis, venga, estudia, entrena, come bien, si su cerebro le está pidiendo lo contrario. Yo siempre pongo un ejemplo. Un alcohólico sabe que beber es malo. No le puede decir, oye, no bebas. Un ludópata sabe que se está gastando mucho dinero en una máquina, en unas apuestas deportivas y no le puede decir simplemente, no lo hagas. Un fumador no le puede decir simplemente, no fumes, que es malo. Gracias. Ya lo sabía. ¿Por qué lo hace? Porque su cerebro se lo está pidiendo. Pues hay muchas conductas, muchos hábitos que tenemos mal y en el fondo el 100% creo que sabe que comer bollería es malo, que tomar refrescos es malo, que comer verdura es bueno, que entrenar es bueno, que estar en el sofá es malo, que estudiar es bueno y que estar en las redes sociales es malo. Yo creo que incluso los alumnos de 12 años lo saben. ¿Por qué no lo hacemos? Ni gente de 20, 30, 40, 50. Porque hay una parte de tu cerebro que gana, que es esa parte del mamífero, no es ese elefante, es ese sistema límbico. Y una de las cosas que podemos hacer para que gane la corteza prefrontal es la vía negativa, lo que decíamos antes. ¿Qué me tomo para estudiar más, para que se concentre? Vale, ¿a qué hora te acuestas, José Luis? A las 2 hemos terminado de hablar. Me da igual que te tomes Bacopa Monieri para la memoria, me da igual que te tomes creatina para entrenar, me da igual que cojas un plan de entrenamiento de Ingebrigtsen, de Noruega. Es que no duermes.
es que no duermes, te digo una cosa, duerme. Y son consejos que aburren, que no gustan. ¿Cómo que duerma? ¿Qué tontería? ¿Quieres rendir más estudiando? Duerme. Obviamente luego tienes que tener buenas técnicas de estudio, luego tienes que trabajar bien, luego tienes que sentarte a estudiar. Vale, que ahí vean que escuchen tu episodio con Héctor Ruiz. Pero incluso me atrevo a decir, antes que Héctor Ruiz, si no duermes, no funciona. Es decir, tú duermes 3 horas al día y coge que te entrene Héctor Ruiz o la persona que mejor te pueda entrenar a nivel de memorística, que no vas a poder, porque no estás durmiendo. Y a raíz de ahí se caen todos los hábitos. Me gusta mucho que me lo hayas preguntado al primero, porque suele ser el gran infravalorado y al primero que le quitamos. ¿Vale? Yo soy muy espartano y soy muy crítico, ojo, con el club de las 5 de la mañana, club 4 de la mañana, no pain, no gain, el día tiene más horas de qué tal. Y digo, vale, te doy 12 semanas, como mucho. Hoy me he levantado a las 4, he entrenado, he meditado, agua fría, yoga, tal. Me encanta. Vale, te has levantado a las 4. Eso lo propone alguien que se acuesta a las 7 de la tarde en Noruega y lo veo espectacular. Has dormido 9 horas, muy bien. Pero ¿tú dónde vives? En La Coruña, que oscurece a las 11 en verano. Pero escúchame, tú has dormido 5 horas. Entonces tú lo aguantas. No, pero voy bien. Eso es lo que tú te crees. O sea, tu cuerpo es capaz de estar así un tiempo hasta que tu cuerpo empieza a fallar y tú no te das cuenta, pero tu mujer dice o tu marido que eres insoportable. Tu rendimiento en el trabajo va decreciendo, tu sistema inmune baja, de repente estás perdiendo músculo, de repente estás cogiendo grasa, de repente no retienes tanto, de repente vas a una reunión y no eres capaz de evocar, o vas a un examen y no eres capaz de evocar la información, y se dan cuenta a los 2, 3 o 4 meses que ese ritmo de vida no llevaban. Así que lo primero es dormir, y me parece que es importante respecto a lo que hemos comentado, por ejemplo, al hipocampo, ¿vale? Es que, lo siento si me extiendo mucho, pero hay tantísimas cosas. El hipocampo quiero recalcar que es una zona del cerebro donde se suele situar, ¿no?, un poquito la memoria y el aprendizaje. Tenemos que pensar que es lo último en madurar y es lo primero que se empieza a deteriorar con la edad. Y si nos fijamos, un niño, un bebé, ¿cuánto duerme? Duerme una barbaridad. ¿Y por qué duerme una barbaridad? Porque está creciendo, porque su cerebro está haciendo unas conexiones brutales, porque el hipocampo empieza a madurar, porque está anabolizando, porque su sistema inmune se está haciendo fuerte. ¿Quién empieza a dormir menos y peor? Tercera edad. Gente con demencia, gente con Alzheimer, gente que ya el hipocampo se le empieza a reducir o empieza a tener, empieza a perjudicar, para que nos entendamos. Se acuestan pronto, se levantan muy pronto, a lo mejor se acuestan a las 6 de la tarde, se levantan a las 9 de la noche, están un rato, se acuestan a las 2 de la madrugada, a las 4 se levantan, dan un paseo por casa, a las 8 de la mañana se vuelven a dormir. Es decir, empieza a haber disrupciones del sueño, problemas del sueño que son la antesala a una patología. Así que, por favor, algo que no debemos hacer bajo ningún concepto es privarnos de manera voluntaria del sueño, porque me parece el pilar más básico y tiene un problema enorme, que es gratis y que no se puede patentar. Entonces, como no se puede patentar, nadie va a salir en la tele diciendo que duermas, no va a haber un anuncio. Hay anuncio de melatonina, hay anuncio de ciertas cosas, que repito, vía negativa. La melatonina es cuando hay jet lag o cuando hay un problema de ese estilo. La melatonina en el 99% de los casos no es la solución. La solución es llevar unos buenos hábitos de vida. Cenar bien, acostarte pronto, que no te dé la luz azul a últimas horas, no padecer mucho estrés y tener una buena higiene de sueño. Que si quieres hablamos un poquito de algunos consejos básicos. Me ha encantado la respuesta, Claudio, antes de entrar en consejos, porque yo creo que entender lo anterior hace que las personas puedan luego aplicar los consejos, contextualizarlos a sus circunstancias, y que si soy del club de las 5, pues tengo que ser del club de las 9, que se acuesta a las 9 de la noche. Claro. Y aún así sería discutible, ¿no? Que siempre a las 5 de la mañana, ¿y por qué a las 5, no? Pero bueno, claro, vamos a darlo por válido, ¿vale? Pero ¿a qué hora te acuestas? ¿Haces ejercicio? ¿Qué cenas? En fin, podríamos entrar ahí en detalles. Me ha gustado mucho que insistieras en varias ocasiones en un punto que es tomar mejores decisiones. Vale, gano tiempo al día, pero es que al día siguiente vas a tomar peores decisiones, vas a decir que sí a cosas que debes decir que no y no te conviene, y luego te va a seguir faltando tiempo siempre, porque tomas peores decisiones. Hay una cuestión que yo, hablando con Charo Rueda, pues me quedó ahí muy, muy grabada, que es que la atención depende del autocontrol.
Claro. Y está demostrado que tenemos peor autocontrol conforme avanza el día y estamos más cansados. Entonces, claro, las peores decisiones probablemente las podamos tomar cuando tenemos menos autocontrol. Y pones un ejemplo muy bueno, ¿no? Es decir, oye, es que mi trabajo duro, mi jefe, es mi momento para relajarme. Pero es que si tú consigues que tu cuerpo esté funcionando muy bien, tú vas a interpretar tu mala situación, a lo mejor al día siguiente, pues a lo mejor el jefe pues tiene un problema, a lo mejor le ayudas, pero porque estás interpretando tu realidad de una forma más positiva. Entonces es una buena manera de romper tu percepción de que tu día a día pues es terrible. En cuanto a las medidas, en la parte final probablemente lo has comentado, pero por resaltar ese Pareto, ¿no? Tenemos miles: hacer meditación antes de dormir, cenar 2 o 3 horas antes, cenar proteína, no tomar hidratos, sí tomar hidratos, no ver el móvil. Si tuvieras que decir 2 o 3 cosas que digas, mira, esto es el ABC en cuestiones de sueño. Pues a ver, yo creo que aquí, bueno, estando aquí Juan Antonio Madrid de la Universidad de Murcia y con Chronolab y demás y ChronoHealth, creo que a ella mejor que él nadie lo puede decir. Pero mira, al final es relativamente sencillo, eso es relativamente. Yo lo primero sería que entienda tu cerebro que tiene que desconectar. O sea, tu cerebro tiene que saber que tiene que dormir. Si no, no se va a desconectar. Ya te puedes tú hacer lo que quieras, tomar lo que quieras, que si tu cerebro cree que tiene que estar activo, va a estar activo. Con lo cual, lo primero sería, por la mañana, hacer un protocolo que es el opuesto al que deberíamos hacer antes de dormir. Por la mañana, pues te levantas pronto, cuando te tengas que levantar, si te lo permite tu día, porque luego hay gente que trabaja a turnos, trabaja nocturnos, pero bueno, para la población general, que te dé el sol por la mañana para que tu cuerpo entienda que a las 12, 14, 16 horas va a venir un bajón. Es decir, hay que prepararlo. El cuerpo es predictivo, ¿vale? Hay una alostasis que si tu cuerpo es regular, que esto es otra palabra importante, es regular, tú eres regular con las costumbres. Si tú te levantas siempre a las 7 de la mañana y te da el sol, se eleva tomas un poquito más la temperatura, o estás trabajando, estás estudiando, tienes cierto tipo de estrés, tu cuerpo entiende que es de día. Se activa el sistema nervioso simpático, el de fight or flight, lucha o huida. Generas catecolaminas, adrenalina, estás peleando con tu jefe, peleando con tus alumnos, peleando en un proyecto, en tu trabajo, bum, bum, y cuando llega la noche, tienes que hacer un protocolo que tu cuerpo, esto para mí es lo bonito de la fisiología, entienda que tienes que ir a la fase contraria. Al sistema nervioso, antes era el simpático, ahora vamos al contrario, parasimpático. Hemos tenido que para al simpático. El simpático es el que te ayuda. El simpático no me gusta mucho el nombre porque parece algo majo, y el simpático no tiene por qué ser mago. O sea, el simpático es que te activa, ¿vale? Y el parasimpático debería ser el que te relaja. Y ese parasimpático, pues si hemos entendido lo que pasaba por la mañana, por la noche debería ser justo lo opuesto. Tiene que bajar el cortisol, tiene que generar melatonina, hay una bajada de tensión, etcétera. Vale, Claudio, ¿cómo se consigue eso? Para mí lo básico serían 4 cosas. Primero, luz. La bombilla que llevamos con la bombilla, 130 años. ¿Cuánto llevamos de Homo sapiens? 250.000 años. Entonces, hemos heredado un cerebro que cuando entra luz azul por los ojos dice, vale, José Luis, entra luz azul, la única luz azul que había hasta hace 150 años era la del sol, con lo cual si entra luz azul, está entrando sol, con lo cual es de día. Entendiendo eso, sabemos que no debe entrar luz azul por tus ojos. Y la luz azul no solamente está en el sol, está en pantallas, está en tablets, dispositivos, etcétera. Es verdad que hay bloqueadores de luz azul, hay gafas de bloqueadores de luz azul, hay filtros de luz azul, pero un filtro muy muy bueno es apagar la pantalla. Es el mejor filtro que se me ocurre, y gratis. Entonces, primero, que no entre luz azul por los ojos. Eso sería espectacular. Segundo, temperatura. Igual que hasta hace muy poquito la única opción de elevar la temperatura era exponerte al sol, por la noche se iba al sol y empezaba a ver más fresquito. Pues tu cuerpo, también tenemos estos termorreceptores que si por la noche notas un pelín más de fresquito, tu cuerpo ya entiende o intuye que viene la noche, que viene el descanso y que es la hora de generar melatonina, sistema nervioso parasimpático, lo que hemos comentado. Tercero, comida. No es el mejor de los momentos pegarte un atracón, comer mucho, pegar un pico insulínico brutal, pero para que sea Pareto, intentar por lo menos una
Hay mucha gente que me pegaría un tirón de orejas. Hablan de entre 2 y 3 horas antes de acostarte, una cena y que no sea muy copiosa, ¿vale? De abundante cena hasta las sepulturas llenas. Es decir, hay mucha gente que por su estilo de vida se pega una cena brutal y luego le cuesta dormir, indigestión, etcétera. Eso tiene una explicación fisiológica que si da pie luego la explicamos, pero para ir al grano, una cena ligera y una cena separada de la hora de acostarse. Y el cuarto es el tema del estrés, que lo vamos a enlazar con el tema de la luz. O sea, no es el tema de mirar el móvil, redes sociales, correos electrónicos. Si hay un problema, mañana ya estará mañana, no te preocupes. Me gusta hacer incluso un volcado en una agenda. Bueno, mañana que no se me olvide hablar con esta persona, llevar el coche al taller, el dentista, los críos, lo que sea. Entonces, si tú cumples que no entre luz azul por tus ojos, que la temperatura sea adecuada, incluso un poquito más fresquita que durante el día, que comamos con antelación 2-3 horas antes de irnos a la cama y que no sea muy abundante, y evitamos el estrés, ¿qué le estás diciendo a tu cuerpo en esas 4 cosas? Es de noche, va a venir la noche, necesito dormir porque mañana por la mañana, dentro de 10 o 12 horas, en el momento que tu cuerpo lo entiende, va a venir lo contrario. Va a venir luz azul, es la hora de cazar, o de luchar, o de huir, o de pelear con el jefe, y es la hora de cortisol, que salga adrenalina, noradrenalina, epinefrina, bla, 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 y es la hora de luchar o huir. Con lo cual ahora es la hora de descansar y relajar. Es un poco el yin y el yang. Y el cuerpo espera esos contrastes, como muy bien siempre explica Juan Antonio Madrid. El cuerpo, somos contrastes. De hecho, cuando miramos variabilidad cardíaca y muchos otros parámetros, somos muy de contrastes y el cuerpo funciona muy bien con contrastes. Debería haber un contraste muy grande, que por la mañana mucha luz, mucho sol, trabajo, energía, comida, es el momento de comer, es el momento de temperatura elevada, es el momento de estrés, un estrés positivo, vale, pero por la noche, que entienda el cuerpo que llegue lo contrario. ¿Qué le pasa a mucha gente? Que se llega por la noche, me pongo la estufa, me pongo la calefacción, me pongo la tele, me pongo Netflix, me pongo el móvil, es la hora de comer y de beber algo de más, y estoy estresado porque discuto con la pareja, o estoy estresado porque me meto en redes sociales y tal. Tú te quieres dormir, pero tu cerebro dice, no, majo, yo me estoy peleando. Yo me acabo de pelear con una persona por Twitter o por Instagram, o estoy preocupado que mañana tengo una exposición o tengo un trabajo y encima estoy pasando calor y me he comido una pizza y 2 cervezas y tengo una luz y me entra la luz del móvil por los ojos. Tu cuerpo dice, es de día. Aunque en tu reloj ponga que es la 1 de la madrugada, tu cerebro piensa que es de día y no te duermes. Así que con esas 4 cosas yo creo que contraste y por la noche que tenga claro luz, temperatura, comida y estrés, activarlo de manera coherente, muy rara vez no va a funcionar en la mayoría de personas. Y como dice Juan Antonio muchas veces, hay que dejar dormir al cerebro. Es cuestión a veces de dejar que el descalentamiento, ¿no? Correcto. Que hacerlo, decir, cómo volver a la calma, ¿no? No podemos estar a tope y decir, me voy a la cama. No, imposible. No, y como dice Nazaret, que tú has entrevistado, que es una excelente entrevista, decía que para el cerebro tan importante es estimular como frenar. Es decir, tenemos que activar e inhibir, y ambas cosas pues llevan su proceso. Vamos a pasar si te parece, a otro pilar que tiene que salir. Es el tema del ejercicio en la salud. Este no daría para un episodio, daría para un programa de podcast. Mira, yo ayer, mi hijo, que hace mejores preguntas que yo, de 6 años, me dijo, ¿qué pasa en el cerebro cuando hacemos ejercicio? Y yo dije, ostras, qué maravilla pregunta. Y yo le dije, ahora está con los superhéroes, y le dije, pues mira, te conviertes casi en un superhéroe, porque tu atención es mejor, lo recuerdas todo mejor, te sientes más feliz. Bueno, y fui por ahí, ¿no? Para hacer ver que tú que lo practicas también y lo sientes, que cuando haces ejercicio, es que parece que durante un tiempo tienes un superpoder, ¿no? ¿Qué beneficios en la salud? Podríamos hablar mucho, pero a nivel cognitivo podríamos entrar ahí en algún detalle para hacer ver que dejar de hacer ejercicio cuando estamos en época de exámenes es una muy mala decisión. ¿Qué nos puedes contar en relación a eso y cómo podemos utilizar el ejercicio como, me atrevería a decir, como técnica de estudio incluso? Sí, sin duda. A ver, por
por ir al grano un poquito, porque me cuesta no estar aquí 3 horas hablando de esto, porque estás tocando mis puntos débiles. Tu tema, sin duda, sí. Probablemente, ¿no? Sí, a ver, hasta hace muy poquito, ¿verdad? Que parece que habíamos diferenciado un poquito lo que pasa por encima del cuello y por debajo del cuello. Es decir, si tú y aquí, por ejemplo, el libro de Marcos Vázquez, Saludablemente, lo explica de manera brutal. Entonces, por un lado, ¿qué sucede mientras hacemos ejercicio físico? Pues bueno, antes ya hemos hablado un poquito del hipocampo, del sueño, también con el ejercicio físico se mejora. De hecho, hay anécdotas, bueno, más que anécdotas, son estudios con carteros, ¿no? Aquellos carteros que caminaban más al entregar las cartas tenían hipocampos más desarrollados que los que iban siempre en moto o en coche, o incluso los autobuses de Londres, aquellos que el revisor que tenía que ir subiendo y bajando y pidiendo los tickets tenían hipocampos más desarrollados que el conductor. Entonces, hay estudios que empiezan a demostrar algo que Ramón y Cajal en 1913, creo recordar, decía, con las herramientas que tenía por aquel entonces, pues en el cerebro nada se puede construir ni mejorar si no se puede mantener o perder, con buen criterio en aquella época. Pero claro, los últimos 20 años se han demostrado cosas en el cerebro que hasta hasta principio de siglo no se sabía. Entonces, mucha gente se ha quedado con aquello, ¿no? Que venía más codificado genéticamente y demás. Y con eso mucha gente se ha quedado pensando que para trabajar tu musculatura tienes que moverte, que hacer pesas, o que para bajar grasa tienes que correr y demás, que también es muy relativo, y que para tener un mejor funcionamiento cerebral tienes que hacer sudokus y leer. Que también, que sí, por supuesto. Pero lo que no había una conexión establecida y demostrada, que ya lo demuestra la ciencia, es que el movimiento enriquece y mucho el cerebro. Y aparte del hipocampo, hay otro factor que es el BDNF, un factor neurotrófico cerebral, que es un fertilizante. Eso lo que hace es que mientras tú te estás ejercitando, estás fertilizando, estás haciendo la tierra más fértil para que luego sea más fácil poder cultivarla. Con el cerebro pasa exactamente igual. Lo que pasa es que hay haters y hay gente que obviamente lo critica. Bueno, Claudio, entonces, si cuanto más deporte hagas o moverte mucho te genera más BDNF, y lo que hace que tu cerebro sea un poquito más fácil que luego hacer las conexiones que hemos hablado, que comenta muy bien, o lo que has dicho antes con Charo sobre la atención, Charo Rueda o Héctor Ruiz sobre el aprendizaje, entonces los deportistas de élite serían los más listos del mundo. No, a ver, hay que moverse, hay que entrenar y luego hay que estudiar, ¿vale? Porque si tú te entrenas, te mueves mucho y luego no estudias, si tú echas mucho fertilizante a la tierra pero luego no plantas las semillas, la tierra es muy fértil pero no estás cultivando nada. Y entonces, entendiendo eso, tenemos que saber que lo que ocurre en los músculos llega al cerebro y lo que ocurre en el cerebro llega a los músculos. Algo de lo que has comentado que me gustaría pararme es que, por ejemplo, cuando tú estás haciendo ejercicio físico, una de las cosas que genera tu cuerpo es, mucha gente lo habrá vivenciado, ¿no? Dice, ostras, estoy entrenando, estoy corriendo, estoy haciendo un partido de fútbol, lo que sea, y luego acabo y es como un gusto duele, ¿no? Tengo las piernas ahí que me duelen, pero estoy relajado. Fíjate que el cuerpo, para que no tengas ese dolor, para que no sea tan... para poder recuperarse, crea, por ejemplo, endocannabinoides, ¿vale? ¿Para qué? O sea, cannabis. O sea, crea tanto endorfinas como endocannabinoides para tener ese placer y compensar esas pequeñas roturas que ha habido, esa acidosis que ha habido, esos iones de hidrógeno, y lo compensas. Y eso lo que hace es que vas trabajando esa relajación muscular y es una relajación mental. Por eso mucha gente que sufre estrés, mucha gente que trabaja mucho, mucha gente que estudia mucho, los que ya somos más mayores y hemos hecho actividad física, hemos hecho entrenamiento, sabemos que necesito entrenar. O sea, estoy agobiado, lo dejo todo, voy, aunque sea, corro 30 minutos, o echo un partidito de pádel, o me voy a nadar 20 minutos, aunque sea, y llego y será una chorrada, pero soy otro. Y el problema que tenía un poquito como se ha diluido. Eso es así. Y podemos ir un poquito más allá porque si hay gente que no se lo cree. La inflamación o los problemas que hay a nivel muscular llegan a nivel cerebral. Y repito, parámetros inflamatorios o parámetros antiinflamatorios. Se ve cuando una persona tiene inflamación porque no entrena, tiene mucha grasa, tiene poco músculo o tiene los dos, esa combinación, que hay más parámetros como proteína C reactiva, factor de necrosis tumoral alfa o ciertas interleuquinas. Hablo de memoria, creo que era la 1, la 2, la 6. Si me baila alguna, perdonadme, pero bueno, me parece que lo de menos. Juraría que eran esas.
¿Qué sucede? Que si José Luis tiene esos parámetros proinflamatorios, ¿vale? A nivel muscular, tú dirás, bueno, pero es que yo quiero que José Luis estudie, yo quiero que sea un buen ponente, un buen docente, un buen profesor o luego un buen alumno. Vale, pero esa inflamación también llega al cerebro y hace que las conexiones sean peores y hace que tu atención sea peor. Con lo cual, si tu atención es peor, por mucha input sensorial que tengas, en tu memoria de trabajo no va a quedar. Y eso no se va a codificar en memoria de largo plazo y eso no se va a evocar el día de mañana. Y me voy a lo contrario. Es decir, juraría que eran interleuquinas 4, 10, 13, ¿vale? Que son interleuquinas antiinflamatorias. Que aquellas personas que hacen ejercicio físico y entrenan, ahora si quieres vemos una pequeña diferencia, primero, vía negativa, ¿vale? Están quitando las interleuquinas proinflamatorias y ese factor de necrosis tumoral alfa y esa proteína C reactiva. Que eso, ojo, eso se ha visto en analíticas. O sea, eso no es que digan, bueno, un gurú, alguien que está diciendo una chorrada, sino personas, un estudio no observacional, sino que intervienen a las personas, personas sedentarias, ven que en una analítica sanguínea están estos parámetros proinflamatorios elevados, empiezan a hacer ejercicio físico y al cabo de un tiempo pasan de tenerlos a no tenerlos. Y cuando siguen, empiezan a generar parámetros antiinflamatorios. Y esos parámetros antiinflamatorios mejoran el rendimiento cognitivo. Porque, repito, pensamos que lo que pasa en el cerebro es diferente a lo que pasa en el cuerpo. Y eso no es así. Somos un ser, como te he dicho en la introducción, complejo, holístico. Lo que pasa lo que sucede a nivel de cuello para abajo influye a nivel cerebral. Y al revés, lo que ocurre a nivel cerebral influye a nivel corporal. Y ese convenio, ¿vale? Es imprescindible que se vaya trabajando. Y antes de entrar en la ley de Pareto, por si me preguntas de qué 2 o 3 cosas hacer, si me permites, que has comentado en épocas de exámenes y demás, es una pregunta que precisamente la neurociencia ha contestado, y entre otros, por ejemplo, David Bueno. Y me gustaría pararme aquí un segundo, si me permites, porque es, igual que hemos hablado antes de la corteza prefrontal y del sistema límbico, hay otra parte del cerebro, el núcleo estriado, y tenemos que comprender que es el núcleo de estriado que es el que busca un poquito una recompensa, ¿vale? Y eso se tiene que rellenar por algo. Lo explico un poquito grosso modo para que se entienda, ¿vale? Si hay algún neurocientífico aquí, imagino que me pedirá una explicación un poco mayor. Pero es muy sencillo. Eso tiene que estar cubierto por algo. Entonces, aquellos alumnos o aquellos padres que sus hijos vayan a una actividad deportiva y digan, bueno, ya vas a ir a segundo bachiller, vas a ir a la facultad, o estás en último año de grado, ya estás en un proyecto importante, no es un año, José Luis, que entrenes, déjate el deporte, ya lo harás el día de mañana. ¿Qué sucede? Ese núcleo estriado se tiene que llenar, tiene que ser ocupado por alguna actividad placentera que le genere recompensa. Normalmente los que practicamos cualquier tipo de deporte o actividad físico-deportiva suele ser eso lo que ocupa. ¿Qué sucede? Que si eso ya no está en tu vida, quizás lo que lo ocupe puede ser, y me pongo serio, alcohol, tabaco, drogas, apuestas deportivas, pornografía o cualquier otra adicción. Con lo cual, si hay cualquier padre o madre escuchando este podcast o cualquier adulto escuchando este podcast y está pensando en dejarse la actividad física porque no es momento de entrenar, obviamente yo puedo comprender que no es un momento de hacer alto rendimiento si estás en segundo bachiller, si estás en la facultad. Oye, mira, yo hacía un deporte, hacía Ironman 20 horas a la semana. Bueno, pues quizás no es el momento de hacer ese deporte, pero no significa que te dejes el deporte. Con lo cual, resumiendo me parece mega importante siempre practicar esta actividad física, simplemente porque la fisiología así lo está demostrando a nivel de parámetros proinflamatorios o antiinflamatorios, que eso llega al cerebro. Y eso va a hacer que tu función cognitiva mejore o empeore. Y segundo, y no menos importante, como dejemos de realizar actividad física o deporte y empecemos a dejar ese núcleo estriado vacío, corremos serios riesgos que lo ocupen otras actividades bastante menos beneficiosas para nuestra salud, para nuestra economía y para nuestros hábitos de vida. Fíjate lo que hacen al menos, porque es lo que yo veo muy de cerca ahora mismo los estudiantes universitarios. Yo el año pasado iba al gimnasio de la universidad y por lo menos en ese contexto lo veía claramente.
época de exámenes, el gimnasio se vacía, bien para mí, muy a gustito, pero claro, digo, fíjate el combo que hacen, privación de sueño y dejan de hacer ejercicio. Tú, claro, luego buscamos en los métodos educativos qué podemos hacer mejor, si gamificar y este tipo de cosas. Y dices tú, si es que da igual todo eso. Si es que primero, como dice mi amigo Miguel Franco, primero hay que preparar la bici y luego ya empezamos a pedalear. Es decir, si el organismo no está preparado, tú no puedes ahí avanzar. Hace poco, déjame que te cuente una curiosidad. Cuando vi el horario de mi hijo de Alberto en primaria, primero de primaria, veo el horario, yo solo miré una cosa. Horas de educación física y en qué horarios. Pues 2 horas a la semana y a última hora. 2 sesiones, que serán menos de 2 horas. Claro. Entonces dices tú, ostras, qué falta de entender lo que necesita primero el ser humano, por lo menos en esa edad, y qué pena desaprovechar las primeras horas del día para hacer esa actividad. Yo sé que habrá cuestiones organizativas, cuestiones tal, pero es que ahí yo creo, y corrígeme si me equivoco, pero creo que sí podríamos hacer algo más. Es decir, si por mí fuera, y soy profesor de tecnología educativa, que podría decir, no, más horas de ciencia, claro, más horas de matemáticas, no. Por lo menos en primaria yo pondría fácilmente 2 horas de educación física a primera hora todos los días. Y cuando haga frío, que se abriguen, que no pasa nada, que les va a venir hasta bien. Y calor va a ser raro, aunque estemos en Alicante o en Murcia, pueden aguantar hasta las 10 y media de la mañana, ¿no? Qué pena, ¿no? Desaprovechar esa oportunidad, en este caso, con los centros escolares. Sí, a ver, mira, es que al final yo comprendo, muchos docentes estarán pensando lo contrario de lo que dices, ¿no? No, faltan horas de matemáticas, faltan horas de inglés, faltan horas de robótica, faltan de inteligencia artificial. Dices, yo entiendo, pero al final el confinamiento, incluso los adultos, ¿qué pedíamos? Salir, movimiento. A ver, tenemos que pensar al final que tenemos más de 600 músculos, tenemos más de 200 huesos, es decir, un aparato locomotor muy, 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 muy complejo. Y que está ahí por algo, está ahí para moverse. ¿Qué sucede? Que cuanto más pequeños sean, más necesidad tienen de moverse. Y se entiende desde fuera. Yo quiero entender el sistema educativo, pero entre tú y yo estoy bastante en contra, porque no se entiende. Pensamos que son adultos en miniatura. Es decir, queremos pensar que el alumno de bachiller es un adulto que es capaz de estar sentado de 8 a 3 recibiendo clase, memorizando todo, comprendiendo todo, conectando todo. Y es imposible. Y de hecho es curioso como cuando tienen educación física antes de una clase dicen, me viene muy bien, Claudio, que tengan clase contigo antes porque llegan relajados, pero claro, ¿qué te crees? Que mi clase es mágica, ¿no? Se han movido, han corrido, han sudado, han tenido un momento de estrés puntual, les ha salido bien, se han reído, nos hemos reído un poquito, se han tomado una fruta, han bebido agua y han subido a clase. Han descargado hormonalmente, como yo le digo. O sea, yo igual que los recreos, o sea, es una descarga hormonal que le da el sol, le da el aire, socializan, se ríen y luego están más preparados, realmente. Es decir, volvemos a menos es más. Quizás dar menos minutos de clases teóricas podrían ser más eficaces. Es decir, si antes de entrar en clase con José Luis, entran en clase conmigo y descargan hormonalmente y empiezan, ¿no? Y a nivel de endorfinas, endocannabinoides y demás, pueden llegar y pueden estar atentos. Lo que hablabas antes de Charo Rueda, pueden estar atentos. Pero un alumno no puede estar atento de 8 a 3 y aprendiendo y conectando ideas. Y es imposible. Aparte es que su cuerpo le pide movimiento. Y luego, ahora estamos teniendo evaluaciones iniciales en el instituto. Y me llama la atención pues este alumno es insoportable. Se mueve la silla cada 45 minutos. Claro, y vengo a tener una discusión. Digo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Si tiene 13 años. O sea, a mí me extrañaría que de 8 a 3 de la tarde la persona esté atenta con un boli tomando apuntes. A mí me encanta estudiar y yo voy a cursos y hay momentos que cuando ya pasa de 2 o 3 horas ya empiezo a divagar, por no decir antes, ¿vale? Ya empiezo a pensar en otras cosas, empiezo a hacerme mis resúmenes y al final dices, es que ni los propios adultos que estamos interesados por un tema, que pagamos por un curso, puedes tener esa concentración, esa atención tan... Imagínate un alumno, una alumna que a lo mejor muchas de las asignaturas, por no decir la mayoría, no les interesa, no está explicada de una manera que a esa persona le guste o le llame la atención, un día, otro día, así que creo que es una pelea difícil, vuelvo a lo mismo,
compleja y que el movimiento, obviamente, repito, igual que el BDNF, claro, se tienen que mover y luego tienen que estudiar, por supuesto. No digo que no estudien, que no haya matemáticas, ciencia y tecnología, por supuestísimo. Pero quizás su cuerpo, aunque suene paradójico, su cerebro espera más movimiento que clases teóricas. Y eso creo que lo deberíamos entender. Sí, el problema es que no vemos que la silla es el problema, valga la redundancia, y las ganas de moverse no es el problema. Tenemos que mirar que quizá es la silla el conflicto. Claudio, hay varios pilares, el tema nutrición, tema relaciones sociales, tema incluso de aprendizaje, podríamos ver incluso varios, pero yo hay uno con el que me gustaría terminar que no me resisto a preguntarte, que a lo mejor la gente no se lo espera, pero es que creo que tampoco está suficientemente valorado. El contacto con la naturaleza. ¿Qué beneficios tiene el contacto con la naturaleza y cómo podríamos integrarla de manera inteligente y eficiente en nuestro estilo de vida moderno, según la ley Pareto? Bueno, pues sí, simplemente la naturaleza, tenemos que pensar que hemos estado en contacto con ella el 99,9% de nuestra existencia como Homo sapiens, con lo cual ahora mismo tenemos la posibilidad de estar privados de la naturaleza por la tecnología, por el estilo de vida que llevamos, y a priori no pasa nada, pero tenemos que pensar que tu cerebro conecta con la naturaleza y suena un poco a gurú, a chamán, ¿no? Un poquito a pseudociencia, suena raruno, y yo te tengo que reconocer que hasta que no he leído más de esto, al principio sonaba un poquito esotérico, ¿no? Pero luego, por ejemplo, te vas a países como Japón, incluso en el sistema sanitario, médicos los recetan, o sea, recetan paseos por la naturaleza. Sí, creo recordar que era Shinrin-yoku o algo así. O sea, tú entras con una depresión o con un problema. A ver, hay que poner esto entre comillas, ¿vale? No una depresión severa, grave, extrema, y dices, vete a pasear a la montaña, no. Pero muchas personas que tienen problemas de conexión social, problemas de más pesimismo, se dan cuenta que al ir a la naturaleza empieza mucho a bajar el estrés. Lo que hemos comentado antes de la amígdala que hay en el sistema límbico. De hecho, hay estudios muy curiosos, como simplemente trabajadores de oficina que les pintan un cuadro creo que era Nueva York o Londres, el centro de la ciudad, a nivel, repito, ya no subjetivo de percepción subjetiva, ¿vale? Sino a nivel de cortisol en sangre, que son estudios que dices, o sea, es que se me pone la piel de gallina, es que no me puedo creer. Versus otros trabajadores de oficina que les dibujan un paisaje o una playa. Simplemente eso ya mejora la percepción de estrés. Obviamente, si en vez de ser un cuadro es una ventana con vistas a una montaña o vistas a un bosque o vistas a una playa, la cosa mejora. Y obviamente lo que mejora es estar en la naturaleza, estar en la playa, pasear. A nivel, por no meternos en profundidad, tú paseas por la ciudad, por el centro de la ciudad, hay gritos, hay pitos de los coches, hay humo, hay polución, es normal. Y la vista, ¿cuánto puedes ver como muy lejos una ciudad? 1 kilómetro, imagino que no, que a los 20 metros lleno de edificio. Entonces, esa sensación, tu cerebro está recibiendo, aunque no lo creas, estrés. A nivel visual, a nivel sonoro, a nivel perceptivo. Si te vas a la montaña, pasa todo lo contrario. El ruido de los animales, de los pájaros, del viento, ver una llanura, ver la montaña, eso se traduce en tranquilidad para el cerebro. Y volvemos a los parámetros de inflamación de antes y ahora vamos a los parámetros de estrés, por ejemplo de cortisol. Y eso suena esotérico, suena al chamán, hasta que cogen estudios no de observación, de intervención, y ven que en analíticas sanguíneas sucede que mejora. Pero es que voy más allá, a nivel olfativo, por así decirlo, resulta que las plantas generan unas sustancias que se llaman fitoncidas, ¿vale? Y esas fitoncidas son pequeñitas y son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica. Pues bien, esas fitoncidas son protectoras para tu cerebro, son beneficiosas para el cerebro y para el estrés. Con lo cual, a nivel de ondas sonoras, a nivel de fitoncidas, a nivel de grounding o earthing, que también hay gente, ¿no?, que hay discusión. Bueno, es verdad que hay electrones, que los electrones van cambiando, hay gente que es muy friki y con máquinas comprueban, ¿no?, que la carga de electrones, la carga eléctrica va cambiando si vas descalzo. Yo no sé hasta qué punto la explicación es física, es del electrón, es cuántica, no lo sé. Pero cualquier persona que
dime una imagen soñada, una imagen que recuerdes, una imagen agradable, una imagen... Si tú pudieras desconectar, ¿dónde te irías? Hay gente que le gusta la nieve, hay gente que le gusta la montaña, hay gente que le gusta la playa, pero muy poca gente te dice, en el centro de Nueva York, aunque Nueva York le encante. Mucha gente, lo primero que le viene a la cabeza es eso. Y las vacaciones de mucha gente es montaña o es playa. Y sea por el ruido, sea por la vista, sea por lo que he comentado de pisar descalzo, que no hace falta ir abrazando árboles, o simplemente sea por recibir la luz del sol, que también en los hábitos que llevamos hoy en día son en ese sentido nefastos, porque el sol huimos y luego llega agosto y nos damos un exceso de sol, que es lo peligroso. Sea por lo que fuere, al final estamos desconectados con la naturaleza. ¿De qué manera lo podríamos hacer? Pues tú fíjate, se me viene a la cabeza otro estudio que leí muy curioso. No recuerdo de la ciudad, luego te lo voy a poner para que lo pongamos en las notas del episodio, que era, tenían unos trabajadores dos opciones: hacer un camino más corto hacia el trabajo que pasabas por la ciudad, o un camino más largo que tardaban un poquito más, obviamente, sentido común, ¿vale? Como siempre, no el triple, pero que pasaban cerca de un paraje natural. Pues vieron que un porcentaje abrumadormente alto preferían el camino un poco más largo, pero que pasaban cerca de un bosque, de unos árboles, y que eso parecía que le calmaba un poquito más el estrés, la ansiedad, etcétera. ¿Qué podríamos hacer? Pues tampoco, si vivimos en el centro de la ciudad es muy difícil, porque hoy en día llevamos un estilo de vida muy particular. Pero estoy seguro que algunos tenemos a menos de media hora un bosque, una montaña, una playa, un pequeño paseo, no tiene que ser los picos de Europa, ojalá, pero simplemente una zona, huir un poquito de la polución, huir de la ciudad, huir de lo gris, que simplemente la vista pueda alcanzar más allá de lo que he dicho, de los 20-30 metros que hay en una ciudad, que no escuches el ruido de los coches, que no escuches el ruido de la gente, lo que es la polución, lo que hemos hablado de las fitoncidas. Eso, que parece una chorrada, no quiero que lo entiendan, quiero que lo prueben. Yo siempre digo lo mismo: pruébalo. Tú cuando vas a la playa y vuelves, ¿cómo estás? ¿Cómo duermes ese día? Aunque no hayas hecho nada, tú vete a la playa, no juegues a las palas, ni juegues al voliplaya, ni al fútbol playa, no. Lee, si quieres. Te vas a la playa, tomas el sol, lees y vuelves. ¿Cómo estás? Te da una bajada de tensión al llegar a casa, duermes, te pegas una ducha, estás nuevo. Son sensaciones que es difícil describir objetivamente, pero subjetivamente tienes como un buen rollo, un estado de flow, y la naturaleza lo tiene. La ciencia y la fisiología lo demuestra, pero repito, ¿se puede patentar el sol? No. ¿Se puede patentar el bosque, las plantas? No. ¿Las fitoncidas? No. ¿El ruido de los pájaros? No. ¿Es algo que se va a promocionar mucho? Pues es raro. Pues en algún país asiático que te receten, imagínate que en España, que aparte de recetarte una pastilla, que repito al principio de la entrevista, no estoy en contra, si fuera necesario, que también te digan: José Luis, aparte te vas a ir este fin de semana y te vas a dar un paseíto de 1 hora con tu pareja, con tus hijos, sin móvil, sin tecnología, desconectar. Eso hay que vivenciarlo para entender lo importante que es. Y al final volvemos a lo primero, si es lo que espera tu cuerpo. Si hemos estado ahí 300.000 años, ¿no? Entre 250 y 300.000 años como Homo sapiens sapiens, según leas un estudio, al final va a ser familiar para tu cerebro. Es lo que espera tu cerebro. Y es un sitio que se va a sentir a gusto, cómodo. Así que creo que al final es reconectar con lo que espera tu fisiología. Me da igual si la carga de electrones es la solución, es la explicación o no. Pero yo cuando voy al campo, en la naturaleza, me noto mejor. Yo creo que en caso de duda o falta de todavía estudios súper rigurosos, por así decirlo, la coherencia evolutiva pues nos puede dar mucha explicación. Y en caso de duda, como tú dices, si lleva tanto tiempo con nosotros, probablemente lo sigamos necesitando. Y a veces es cuestión de ser un poquito creativo. Es decir, pues si tienes que leer, pues oye, bájate a un parque a leer, o aunque sea al balcón de tu casa. Ya te da... Oye, pues parece que no, pero estás sumando. No es solo me voy a los Pirineos o a Sierra Nevada, claro, sino a veces, pues oye, pues algo más modesto, pero ya es algo, ¿no? Y si puedo hacer ejercicio, pues en vez de correr en la cinta del gimnasio, pues me voy a la calle. En el confinamiento, ¿quién lo pasaba peor? ¿El que estaba en un piso
o el que estaba en un chalet, el que estaba en un campo. ¿Qué echábamos de menos? Movimiento. Totalmente. Y sol, naturaleza, contacto social. O sea, son cosas que echamos de menos. Sí, muy bien, Claudio. Pues lo he dicho anteriormente, había pilares que obviamente iba a ser muy complicado llegar ahí. Tampoco era el objetivo, como ya sabes, buscar profundidad también y bueno, pues hacer esa visión compleja que yo creo que es un mensaje importante a lanzar. Y como último mensaje te voy a pedir que en un minuto, ¿cuál sería el mensaje central que te gustaría lanzar a la audiencia? Imagínate que te dan un minuto en televisión, campanadas de Nochevieja y tienes la oportunidad de utilizar ese minuto para lanzar un mensaje, en este caso de lo que hayamos hablado en la entrevista. Bueno, pues lo que hemos comentado de la realidad, ¿no? Que no existe una realidad como tal para todos, sino que es importante que somos sistemas complejos y que habría que adaptar cada caso. Si alguien se toma cualquier consejo que José Luis o yo hayamos lanzado con buena fe, que hay que pensar que luego hay que adaptarlo a cada uno, ¿vale? Hay que adaptar cada circunstancia. Hay gente que trabaja de noche, hay gente que trabaja de día, hay gente que trabaja turnos, hay gente que tiene mucho estrés, hay gente que no tiene tanto estrés. Hay que ir a adaptar poco a poco, que apliquen la ley de Pareto o que la dosis mínima efectiva, que si en vez de hacer 3 cambios, haciendo un cambio empiezas a mejorar, haz un cambio y siga así poco a poco, que no nos volvamos locos. Y luego que en general, con nuestra salud, no somos los culpables de lo que suceda, porque hay muchos factores como hemos comentado, pero creo que sí somos los responsables, ¿vale? Porque a veces caemos un poquito en el nihilismo. Vale, pues entonces yo tengo genética de diabético, o de obeso, o de lo que sea, ¿no? Tengo un trastorno, un déficit de atención, vale, yo sí. Entonces no puedo hacer nada. Sí, bueno, o sea, no eres el culpable del contexto que estás viviendo. Si tienes una familia desestructurada, o no tienes una capacidad económica, o tienes una patología, no eres culpable, pero creo que eres responsable, ¿vale? Y puedes hacer muchísimo para mejorar, ¿no? Con la metodología Kaizen de cada día, cada semana, cada mes, cada año, un 1% mejor, un 1% mejor, y al final pues eres responsable de tu vida y de tu salud. Bueno, pues a ver si con Pedroche y Chicote nos dan permiso para meter este cierre, ya porque digo yo que no. haríamos mucho bien. Claudio, muchísimas gracias por emocionarte, como has dicho en un momento de la entrevista, por todo el trabajazo que haces de difusión con tu blog, en redes, en el podcast, que es una maravilla. Y de corazón, muchísimas gracias por compartir todo este contenido y, por supuesto, por haber pasado por el podcast de Edujaque. Muchísimas gracias. No, hombre, por favor, gracias a ti. Y ya te digo, como he comentado antes, has tenido unos invitados top. Espero haber estado a la altura, porque aquí hay gente que he entrevistado y que quiero entrevistar, y de verdad es un placer. Si puedo ayudar a divulgar, como tú haces, estos hábitos de vida a nivel de conocimiento, de aprendizaje o de salud, pues cada vez que quieras contar conmigo, aquí me tienes. Hombre, por supuesto, hay que volver para seguir ampliando. Muchísimas gracias. Y yo también tengo envidia de muchos invitados que has tenido, ¿eh? Un abrazo y gracias. Un abrazo, hasta luego.